Tito capítulo 3, verso 4 al 7 vamos a leer. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tome su lugar glorificando el nombre del Señor. El proceso de la salvación. Hemos hablado mucho de la salvación en estos días. Y le digo algo, todos los temas que estamos tocando los jueves últimamente son parte de la doctrina fundamental de Iglesia de Cristo, Camino de Santidad. Es decir, la salvación la recibimos por gracia, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Por gracia sois salvos, dice la palabra, ¿verdad? Y es por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque si bien es cierto, la salvación es Cristo Jesús, y está allí la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero si el hombre y la mujer no se arrepiente de sus pecados y deposita su fe en Jesús como su Señor y su Salvador, el hombre y la mujer no son salvos. Pero nosotros, gracias a Dios, hemos alcanzado la salvación. Si yo le pregunto a usted en esta noche que está aquí, y usted que me está viendo allá en casa, ¿por qué usted alcanzó la salvación? Porque a Dios le plació revelarse a usted, y usted depositó su confianza o su fe en Jesús, y así es como usted alcanzó la salvación que viene de parte de Dios. Porque dice aquí en la palabra de Dios, en Tito capítulo 3, verso 4 al 7, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, oiga bien, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Recuerdo que hace como 15 días hablamos, o más quizás, de que hay un solo Salvador, ¿verdad? ¿Y quién es ese Salvador? ¿Y quién es ese Salvador? Es Dios en Cristo Jesús. Aquí en Tito dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Es decir, se manifestó la bondad de Dios en tu vida y en mi vida, y entonces nosotros reconocimos a nuestro Salvador en Cristo Jesús. Y a partir de ese momento nosotros recibimos o fuimos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos del pecado. Perfecto. ¿Qué más? De la condenación eterna. Es decir, cuando se manifestó la gracia de Dios, nuestro Salvador, en nuestra vida, nosotros fuimos salvos. Salvos del pecado y salvos de la condenación eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos viendo la palabra de Dios, que el primer proceso de la salvación en nuestra vida es la manifestación de la gracia de Dios en nosotros. Y en ese momento Dios perdonó nuestros pecados, los limpió por la fe en la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Y entonces nosotros quedamos salvos del pecado. El pecado da a luz la muerte,
y estábamos muertos. El Señor vino con su sangre, nos salvó del pecado y nos dio vida en Cristo Jesús. Y nosotros pasamos a ser parte de los redimidos con la sangre de Cristo y de los salvos por la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas, nuestro Salvador. Amén. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria a Dios. Y su amor para con los hombres, oiga bien, o sea, si Dios no hubiese amado a los hombres, su gracia no se manifiesta. Si Dios no nos hubiese amado a usted y a mí, su gracia no se manifiesta. Por eso, hermano amado, debemos de valorar el amor de Dios para con nosotros, porque le recuerdo que entre millones de personas, ¿y cuántas familiares tiene usted? La gracia de Dios se reveló a usted. La gracia de nuestro Salvador se reveló a usted por su amor, no porque nosotros quisimos, no por el amor nuestro hacia Él, sino por el amor de Él hacia nosotros. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey. Esto es la bendición hermosa que tenemos. ¿Qué dice el verso que sigue? El verso 5, ¿qué dice? Nos salvó, oiga bien, nos salvó, tiempo pasado, nos salvó. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos. Cuando se reveló la gracia de Dios en nosotros, la gracia de Dios nuestro Salvador en nosotros, por su amor Él nos salvó. Ahora entendemos, hermanos, por qué nosotros tenemos que seguir a Jesús, serle fieles a Jesús. En esta vida vamos a tener necesidades, vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, pero la gracia de Dios nuestro Salvador por su amor se manifestó a nosotros. Y cuando se manifestó, nos salvó del pecado, nos salvó de la condenación eterna y nos hizo hijos de Dios. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. A veces el creyente piensa que va a ser salvo por sus buenas obras. No, hermanos, las buenas obras no salvan a nadie. Entonces, pastor, ¿por qué debo de portarme bien o por qué tengo que hacer buenas obras? Las buenas obras para los nacidos de nuevo, para los redimidos con la sangre de Cristo, más bien es el resultado de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Esas son, por eso debemos de vivir haciendo buenas obras, no para ser salvos, sino que las buenas obras son el resultado de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Las obras no nos salvan. La única obra que salva al hombre de sus pecados y de la condenación eterna es la obra redentora de Cristo hecha en la cruz del Calvario, porque Él es el único justo que ha pisado esta tierra y el que justifica a los que creen en su nombre. Dele gloria al Rey. Bendito el nombre del Señor. ¿Se me entiende? Ahora bien, dice aquí la palabra del Señor, no por obras, o sea, fuimos salvos, nos limpiaron el pecado y nos sacaron de la condenación eterna, no por nuestras buenas obras. Acuérdese de eso. No por nuestras buenas obras. Entonces, ¿por qué? Por el amor de Dios que nos salvó. Por el amor de Dios. Amén. ¿Qué más dice? Sino por su misericordia. Aquí viene el punto. Por eso aquí es donde el religioso se pierde. ¿Por qué se pierde el religioso aquí? Porque el religioso sigue pensando y creyendo que por sus buenas obras va a heredar el reino de Dios. Y no es así. Nosotros fuimos salvados no por nuestras buenas obras, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Dice, por el lavamiento de la regeneración. ¿De qué está hablando? El lavamiento de la regeneración. La sangre de Cristo nos lavó de nuestros pecados y nos dejó limpios. Y el Espíritu Santo nos está regenerando cada día. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo.
y leer la palabra de Dios para que esa palabra se vaya depositando en nuestros corazones y el Espíritu Santo saque del depósito de nuestro corazón la palabra de Dios para renovarnos cada día. ¿Qué significa? Que ayer estábamos todavía oliendo a pecado, hoy huelo menos a pecado, mañana menos y pasado menos, a medida que ya voy a oler a Cristo Jesús cuando alcance la estatura del varón perfecto. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey porque Él es bueno. Ahí empezó nuestra regeneración. Cuando nos convertimos a Cristo, la sangre de Cristo nos limpió y el Espíritu Santo está tratando con nosotros, nos está guiando a toda verdad y a toda justicia a partir de ese momento. Amén. Dice acá, para el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La sangre de Cristo nos limpia del pecado. ¿Y el Espíritu Santo qué? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos renueva. Oiga bien, nos renueva. Si antes éramos pedantes, groseros, gruñones, digo yo, se supone que el Espíritu Santo nos está ¿qué? Renovando. Y está eliminando todo aquello que traemos del mundo y nos está formando de acuerdo a imagen y semejanza de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que es Cristo Jesús. Por eso es necesario darle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que te redarguye y el que te dice está mal cuando vas a hacer algo malo. El Espíritu Santo es el que nos dice lo que estás haciendo no es correcto. Y si le hacemos caso a Él y sujetamos nuestros deseos a Él, ¿qué crees que va a pasar? Vamos a ir de gloria en gloria. Bendito el nombre del Señor. De ser un hombre grosero, majadero, que no salía una buena palabra de su boca, se van a ir desapareciendo y luego van a aparecer palabra de Dios, cánticos a Dios, bendiciones para Dios y para los que le rodean. Eso es la renovación. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios, dele gloria al Rey. Y por la renovación del Espíritu, la sangre, oiga bien, qué importante es esto. La sangre nos limpia y el Espíritu Santo nos renueva. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Verso que sigue, el 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Nadie puede ser renovado por el Espíritu si antes no invoca el nombre de Jesús como su Señor y su Salvador. Oiga bien lo que acabo de decir. Nadie puede ser renovado ni recibe el Espíritu Santo si no cree con su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor y su Salvador. Porque el Espíritu Santo nos va renovando a medida que nosotros le damos lugar a Él. Aunque le quite a los compadres y a las comadres. Porque muchos de nosotros por eso no queremos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Porque no queremos despojarnos de algunas cosas. Pero el Espíritu Santo quiere renovarnos cada día. Porque Él no quiere que tú sigas siendo una persona grosera, pedante. Él no quiere que tú sigas siendo una persona vanidosa, engreída, mentirosa. Él no quiere eso. Él quiere que tú seas manso y humilde de corazón. Eso dice la palabra. Amén. Dice acá, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. O sea, sin Jesús no hay Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Sin Jesús en nuestras vidas no hay Espíritu Santo. Verso 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida por la gracia de Dios, su Salvador, que por su amor se manifestó en usted y lo salvó.
Y ahora que estamos salvos por Cristo Jesús, tenemos la esperanza ¿de qué? De la vida eterna. Todavía no disfrutamos a plenitud de la vida eterna. No, todavía no hemos recibido la vida eterna en su plenitud. Fuimos salvos en el pasado cuando creímos en Cristo Jesús, y hoy esta noche puede ser salvo el que le entregue su vida al Señor. Pero al momento de ser salvo se le da la esperanza ¿de qué? De la vida eterna. Todavía no pasamos a disfrutar de la vida eterna. Todavía estamos en este cuerpo que todavía siente, todavía sufre, todavía llora, todavía quiere mundo, y todavía no disfrutamos de la vida eterna. Entonces, ¿cuándo vamos a disfrutar de la vida eterna? Ya vamos a ver. Pero el primer proceso de la salvación es que somos salvos por la gracia de Dios, por su amor, por su misericordia, no por nuestras obras. Nos salvó del pecado, nos salvó de la condenación eterna y nos ha dejado en este mundo, en el presente. Ahora, ¿qué es de nuestra salvación en el presente? Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué dice? El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Por su sangre vertida en la cruz, el ser humano obtiene la salvación, el perdón de sus pecados. Por eso es importante que el pueblo creyente, la iglesia, seamos instruidos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque por ahí van a haber movimientos dentro de la iglesia que le van a decir que usted necesita invocar el nombre de Jesús en hebreo, porque si no, no es salvo. Eso no dice la palabra. Lo invoque en hebreo o en español o inglés o en francés, en latino, como quiera. Si no se arrepiente, si no deposita su fe en su sangre, no es salvo. Por eso dice que con el corazón se cree. Con el corazón se cree. No con la cabeza, no, con el corazón, con el alma se cree. Y se confiesa con esta boca para salvación. Bendito el nombre del Señor. No dice, lo vas a saber de memoria. No dice, con el corazón se cree. Va más allá de que nuestro entendimiento nada más. ¿Qué más? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Hermanos, por donde le busquemos, el hombre o el ser humano no puede ser salvo por sus buenas obras. Es por la gracia de Dios que el Señor nos salvó. Amén. Avanzamos. Efesios capítulo 2, allí dele vuelta a la hoja y pásese al capítulo 2. Vamos a leer verso 8 y el 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué más? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Wow. Yo recuerdo que antes, cuando yo era niño, adolescente, me decían que me portara bien para que no fuera a ir al infierno cuando muriera. Y pues yo creía eso y me empecé a portar bien. El problema fue que al pasar la adolescencia, llegar la juventud, pues me empecé a portar mal. Y ahora me doy cuenta que aunque hubiese seguido como cuando adolescente que me portaba bien, de todas maneras no era salvo por eso. Porque aquí dice, porque por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Es un regalo, es un favor. Por amor, como dice allá en Tito, ¿verdad? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, por eso, hermanos, cuando vamos a predicar el evangelio a los inconversos, tenemos que tener cuidado de no caer en decirles que dejen de portarse mal, porque si no se van a ir al infierno. Así no es. Porque entonces la gente espera portarse bien para venir a la iglesia, pensando que viniendo a la iglesia y portándose bien ya son salvos. Y resulta que no. Entonces, ¿cómo somos salvos? Por gracia de Dios.
Cuando se manifiesta la gracia de Dios por su amor sobre aquel que Él quiere, entonces esa persona es salva porque pone su fe en Jesús, y cuando pone su fe en Jesús, sus pecados le son perdonados, porque la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario toma el poder y la autoridad y le limpia los pecados, y el Espíritu Santo viene a la vida del hombre y la mujer y empieza a hacer la regeneración, de manera que si estaba hundido en la homosexualidad, al venir a Cristo se arrepiente de sus pecados y se empieza la regeneración. Ya no se siente más mujer, sabe que es un hombre y se comporta como hombre. A lo mejor todavía le queda el hablado ahí, pero a medida que va pasando empieza a regenerarse nuevamente, a ser la criatura o el varón o la mujer que Dios formó para que le alabe y le glorifique en esta tierra. Dale gloria a Dios. Así es. Yo conozco a personas que practicaron eso en la vida sin Cristo y vinieron a Cristo, ¿y qué pasó? Ahora tienen familia, están sirviendo al Señor. Conozco a mujeres que estuvieron en la vida de la prostitución, vinieron a Cristo y han pasado penalidades, pasaron sufrimientos y dolores después de la regeneración, pero sabes, van camino al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque abrieron su corazón y la sangre de Cristo limpió toda su inmundicia y el Espíritu Santo comenzó la regeneración. Bendito el nombre del Señor. Y es lo mismo que está haciendo con nosotros. No caímos en ese tipo de pecados, pero el Señor nos salvó de nuestros pecados y nos está regenerando cada día. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la salvación es 100% por gracia de Dios. Tiempo presente. Vamos. Romanos capítulo 6, verso 12 al 14. No reine pues el pecado, ¿en dónde? En vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ok, fuimos salvos por gracia, ¿verdad? Nuestros pecados fueron perdonados por la gracia de Dios. ¿Qué sigue después de que somos salvos? En el tiempo presente. Ayer el Señor nos salvó, manifestando su gracia en nosotros. Ahora nosotros ya somos salvos. Pero cada día nosotros necesitamos estar conscientes que necesitamos mantenernos en ese estado de salvación. O en otras palabras, cada día usted y yo tenemos que luchar por nuestra salvación. No para recibirla, sino porque ya la recibimos. Y hay un adversario que quiere robarla. ¿Quién es? Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Y por medio de qué quiere robarla? Volviéndonos al pecado. Oye bien, el Señor ya nos lavó ya nos limpió, nos salvó del pecado y de la condenación eterna. Pero cada día en el tiempo presente, los salvos tenemos que seguir luchando por permanecer salvos. Y dijo el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones celestes. Veamos qué dice: no reine pues el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado está aquí en nuestra vida, en nuestro cuerpo, ligado a nuestra carne. Y la carne nos quiere, y el diablo a través de nuestra carne nos quiere llevar a pecar para que el pecado vuelva a gobernarnos. Le pongo un ejemplo. El Señor ya nos limpió de la fornicación y del adulterio y todo aquello. Pero en el momento que el hombre y la mujer decide otra vez practicar esa vida, ¿qué pasa? Vuelve al pecado. ¿Y qué hace el pecado? Porque el pecado es el aguijón de la muerte. Oye bien lo que estoy diciendo.
Jesús nos salvó, nos lavó con su sangre, con su espíritu quiere regenerarnos cada día. Empezó la regeneración. Pero nosotros tenemos que mantenernos apartados del pecado, separados del pecado. Y el pecado no está fuera de nosotros, está en nosotros. Por eso dice acá: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Cuál es el cuerpo mortal? Peísquese a ver si siente. Si siente, entonces ese es su cuerpo mortal. ¿Dónde reina el pecado? En el cuerpo. ¿Y cuál es la recomendación del Espíritu Santo a sus hijos? Que no reine el pecado, que no obedezcamos al pecado, que no nos dejemos dominar por el pecado. El pecado es sabroso, ¿sí o no? El pecado es sabroso, ¿sí o no? Es placentero. No nos engañemos, el pecado es deleitoso. Pero dice la palabra: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? ¿Qué más? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, todos tenemos pasiones. A lo mejor todos todavía están ya muy santitos y el pastor todavía aquí en la tierra, ¿verdad? No reine. A veces decimos: es que el pastor regaña si me ve bailando. Si el pastor regaña, a ver si me ve con la otra mujer que no es mi esposa. No, el pastor no te regaña. Yo te digo adiós y ahí te dejo. En serio, hermanos, de mí no se cuiden. Porque si yo los veo por ahí con la que sé que no es su esposa, o el que sé que no es su esposa, no crea que yo, bueno, pecadora, se va a ir al infierno. No, hombre, yo lo dejo que disfrute el pecado. ¿Para qué le echo a perder su momento? Si ya el Señor le va a hacer la vida de cuadritos, ¿para qué me meto yo? ¿Me entiende? Yo soy predicador, enseñador de la palabra. El que quiera la toma o la deja. El que obedezca, bendito el nombre del Señor. Y el que no, pues va a sufrir las consecuencias. Punto. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí en el cuerpo está la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? A ver si alguien sabe decirme. Las pasiones desordenadas. ¿Y a quién no se le han desordenado en algún momento las pasiones? ¿Habrá alguno aquí, habrá alguna mujer aquí que no se le han desordenado las pasiones en algún momento? No pensemos en pasiones solo cuando ve el guapo de la novela, no. Porque ese deseo de desgreñar a aquella que le hace la vida imposible también es una pasión, también es una concupiscencia. Porque a veces cuando hablamos de concupiscencia no solo pensamos en la vida, en la sexualidad, no, hermanos. Todo ese deseo desordenado, pasiones de enojo, de envidia, de coraje, de molestia, son concupiscencias que están ¿en dónde? Están en el cuerpo. El orgullo es parte de la concupiscencia. Ay Dios, ¿y quién no tiene orgullo? Unos en mayor grado y otros en menor grado, pero todos tenemos. Y es una concupiscencia. ¿Y qué dice? No reine. No te dejes gobernar, que no te dirija eso. Entonces, ¿quién me dirige? ¿Qué me dirija? El Espíritu Santo de Dios. Bendito su nombre para siempre. Pero pastor, dicen que tengo que agachar la cara y que me tengo que poner la otra mejilla. Acuérdate que tú eres hijo del reino de Dios, porque Cristo te hizo hijo de Dios. El Espíritu Santo está regenerándonos cada día. Este es en el presente. No tenemos que dejarnos gobernar por el pecado en nuestro cuerpo mortal. Presentéis vuestros miembros. Cuando habla de miembros, ¿a qué se está refiriendo? A nuestros ojos, a nuestras manos. ¿Y a qué más? A nuestros pies. ¿A qué más? Los oídos, ¿qué más? La boca, la lengua, ¿verdad? Ay, esa lengüita que no se quiere estar quieta, ¿verdad? ¿Sabía usted que las mujeres hablan más que los hombres? Eso es lo que la ciencia dice. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos dentro de ¿qué? De entre los muertos. Cuando les dije que el mundo sin Cristo está muerto. Ese compadre que tiene más carros, más casas bonitas, pero que anda con la Santa Muerte y el Señor de Esquipulas y no sé cuántas cosas, está muerto.
en sus delitos y pecados. Ahí estábamos nosotros, pero el Señor nos salvó y ahora nuestros miembros, nuestros pies, nuestros labios, nuestra boca tiene que servir para alabanza de la gloria del Dios que nos salvó. Bendito su nombre para siempre. Por eso dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por eso no tenemos que hablar de nuestro prójimo. Cuando hablamos de nuestro prójimo, ¿a quién le estamos prestando la boca? Cuando mentimos, ¿a quién le estamos presentando? ¿A quién le estamos prestando nuestra boca? Cuando nos unimos con el que hace maldad, ¿a quién le estamos prestando nuestros cuerpos, nuestro cuerpo? ¿Y qué dice Dios? Como ya fuimos salvos, tenemos que mantenernos en estado de salvación, no presentando nuestros cuerpos al pecado, que el pecado no reine en nosotros, sino nosotros más bien presentaros mismos, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? Instrumentos de justicia. La mentira es injusticia. No crea que solamente robar es injusticia. La mentira es injusticia. El chisme es injusticia. La blasfemia es injusticia. Y entonces nuestros miembros ya no podemos presentarlos a eso. ¿Por qué? Fuimos limpiados y librados del pecado y de la condenación eterna. Y ahora estamos para hacer luz en este mundo de tinieblas. Si un cristiano está en medio de 6 mentirosos, el cristiano tiene que marcar la diferencia entre esos 6. La mujer de Dios, si hay 10 pécoras ahí, esa mujer de Dios tiene que marcar la diferencia. ¿Sabe de qué nos está hablando aquí? De irnos despojando de todas las tradiciones del mundo. Por eso dice Juan, no, hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque tú ya fuiste salvo del pecado. Ellos están muertos, por eso allá el hombre anda haciendo de la suya, la mujer anda como quiere, porque está muerta. Pero tú de ahí fuiste sacada, de ahí fuiste librado y te dimos vida. Y ahora tú y tu cuerpo tienen que glorificar a Cristo Jesús. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey. ¿A quién glorificas en tu manera de hablar? Voy a ir más allá. ¿A quién glorificas en tu forma de vestir? ¿A quién honramos en lo que hacemos? La vida cristiana no es solamente de venir a la iglesia y traer Biblia y diezmar y ofrendar, ¿no? La vida cristiana es una vida diaria en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. En la ley, la carne el hombre no podía agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba en la vida del hombre. Pero al venir Cristo Jesús, que es la gracia de Dios, ya lo leímos, Él derramó de su Espíritu en nosotros para que ya no seamos nosotros queriendo cambiar, sino el Espíritu Santo transformándonos a nosotros de adentro hacia afuera. Bendito su nombre para siempre. El cambio del cristiano no empieza de afuera hacia adentro, empieza de acá adentro hacia afuera. Y se tiene que evidenciar en la vida de cada hombre y de cada mujer que ha sido salva, que se mantiene en Cristo Jesús, porque hay cambios constantes cada día en su vida diaria. Esa es la evidencia. ¿No dijo el Señor? ¿Por sus frutos qué? Los conoceréis. Que vosotros sois verdaderamente mis discípulos. Por sus frutos los conoceréis. Y el primer fruto es el amor. El primer fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Pero no el amor que nosotros estamos acostumbrados a dar.
ese me cae, no se viste igual que yo, no lo soporto. El amor que es resultado del Espíritu Santo de Dios es aquel que no tiene envidia, que no se jacta, que no se envanece, todo lo soporta. Wow, solo en esa palabra está pesado, ¿verdad? Todo lo soporta. Lo insultan, lo maltratan y él sigue amando. Lo pisotean y lo hacen así y sigue amando. Le tiran piedras para que se muere y sigue amando. Ese es el primer fruto. ¿De quién? Del Espíritu. ¿Y dónde tiene que estar? Y esto nos distinguirá en todo México y en Naucalpan y en el mundo entero, que realmente somos de Cristo. Porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Amén. Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense ¿en qué? ¿Cuál es la recomendación para el tiempo presente para los que fuimos salvos ayer? Que hoy nos ocupemos en nuestra salvación. Pregunto, ¿te has ocupado de tu salvación? ¿O en qué has ocupado tu tiempo, tu vida? La vida del cristiano, ciertamente tenemos que trabajar. Unos tienen que ir a la empresa, otros tienen que ir al taller, otros tienen que ir a la construcción, otros tienen que ir a su puesto de ventas, pero todos vendiendo, ocupados de nuestra salvación. Otros en su hogar, las hermanas, otros hermanos en la oficina, pero ocupados en su salvación. Es la única manera de que vamos a mantenernos separados del pecado. Porque todos tenemos ofertas de pecar a diario. Y la única manera de mantenernos libres del pecado es ocuparnos de nuestra salvación todos los días. Porque la recibimos, ¿por qué? Por gracia, por amor de Dios. Es algo que no podemos comprar, es algo que no podemos obtener por buenas obras, sino por la gracia de Dios somos salvos por medio de la fe. Entonces, por eso, como Dios por amor nos salvó, ahora tenemos que ocuparnos nosotros en nuestra salvación todos los días. Bendito el nombre del Señor. Aunque el panadero le haga bromas y le haga, ¿cómo se dice? Proposiciones no buenas, usted manténgase viviendo por su salvación todos los días. Aunque la secretaria por ahí casi le dice vente conmigo a la oficina, usted luche, pelee por su salvación. Ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. A ver, con temor a Dios. ¿Pero por qué con temblor? Cuando sabe que está aproximándose a algo que no es correcto. Pues así con el pecado, no dejarnos acariciar por el pecado, porque nos dejamos acariciar y nos seduce. Y después que somos seducidos, somos atraídos, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Wow, tremendo, ¿verdad? Avanzamos. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18, ¿qué dice? Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice? Somos transformados ¿de qué? De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa tiene que ser nuestra vida. ¿Cómo tiene que ir nuestra vida? De gloria en gloria. ¿Cómo vamos a poder disfrutar de esa vida? Por tanto, nosotros todos mirando cara a cara descubierta, como un espejo, la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios? ¿Cómo es que la vemos cara a cara? Cuando oramos en unión del Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos en plena comunión con Dios, todo lo que vemos a nuestro alrededor
lo vemos distinto a como lo ve una persona que no está llena del Espíritu Santo. El hombre que está lleno, la mujer que está llena del Espíritu Santo, ve cada amanecer y lo ve hermoso. Ve la gloria de Dios en el sol. Ve la gloria de Dios en la luna. Ve la gloria de Dios en los árboles. Ve la gloria de Dios en las aves. Ve la gloria de Dios en los animales. Ve la gloria de Dios en las demás personas. Ve a un niño y ve la gloria de Dios en todo. Ve la gloria de Dios, lee la palabra de Dios y la toma como una carta de nuestro Padre Celestial. Allí es cuando vamos siendo ¿qué? Transformados de gloria en gloria. Parece que salimos de este mundo. Estando en el mundo parece que estamos en otro lado. ¿Por qué? Como en otra dimensión. ¿Por qué? Porque vamos de gloria en gloria. Bendito el nombre del Señor. Tiempo futuro, la salvación en el futuro. Esto es lo más hermoso. Romanos capítulo 13, verso 11. Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. A ver, Pablo, ya fuimos salvos y ahora ¿por qué nos dice que nuestra salvación está cerca? Parece que nos está diciendo que no hemos sido salvos y que vamos a ser salvos en el futuro. ¿De qué está hablando? Está hablando de que ya fuimos salvos del pecado y de la condenación eterna, pero que ahora tenemos que luchar en el tiempo presente con el pecado para no dejarnos gobernar por el pecado que está en este cuerpo mortal, para que en el futuro la salvación que recibimos por fe con esperanza de vida eterna se haga una realidad. ¿Es algo así? ¿Alguna vez a usted le dieron un cheque prefechado? Le dieron un cheque de 100,000 pesos ahí, pero ¿sabes qué? Lo vas a cobrar hasta en 6 meses. ¿Cómo guardaría? ¿Cómo usted dejaría ese cheque por ahí en cualquier parte? Le aseguro que si tiene una caja de seguridad, ahí lo mete. Y no deja que nadie se acerque. Deja a la esposa por ahí, limpiando cerca. ¿Y qué andas haciendo ahí? No, pues sacudiendo el polvo. Ah, bueno, pues deja bien limpio ahí. O la esposa, ¿verdad? Le dejaron 100,000 pesos en un cheque de herencia y lo metió en la caja fuerte. Y ve que el esposo está por ahí sacando lo que él tiene también. A ver, ¿qué estás haciendo? A ver si no agarra el cheque, ¿verdad? Está cuidando del cheque. Así es la salvación, para que me entienda. Es un cheque en blanco que recibimos por la gracia de Dios y tenemos que cuidarlo mientras estamos en este mundo, porque ahora está más cerca que cuando creímos que ese cheque se haga efectiva y nosotros entremos al reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios. ¿Sí me entiende, verdad? Eso es la salvación. Por eso dice Pablo aquí, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo creí hace 26 años por ahí. Y yo hace 26 años creí que Jesús venía otro día. Y han pasado 26 años. Y trato de seguir cuidando el cheque porque ya lo tengo conmigo. Y ahora ya no depende del Señor, ahora depende de mí. Porque si usted rompe el cheque o deja que se le moje y se destruya, ya no puede cobrar la herencia. Pues así nosotros, si nos dejamos dominar por el pecado, ya no podremos cobrar la herencia, que es vida eterna en Cristo Jesús. Dele gloria al Rey. Gloria al Rey. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 al 5. Mire qué dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, ¿qué? Nos hizo de renacer para una esperanza viva. Gloria a Dios. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta es nuestra esperanza de vida, que Jesús resucitó
de los muertos. Por eso guardo el cheque aquí con todo mi corazón, día a día. Por ahí el ladrón me lo quiere quitar, llevándome al pecado, llevándome al placer, pero yo tengo que seguir guardando el cheque, no sea que mientras esté en el placer lo pierda. Y no quiero perderlo, porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Bendito el nombre del Señor, como murió por usted en la cruz del Calvario. Amén. Entonces dice acá: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo de renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso que sigue, ¿qué dice? Gloria a Dios, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde? En los cielos para vosotros. Le pongo otro ejemplo. Que si viene, ¿qué le digo? Un señor que vive por allá en Inglaterra, viene y lo conoce por ahí y de repente le dice: ¿quieres ir a echarte las vacaciones a Inglaterra? Ah, pues me gustaría, pero ¿cuánto cuesta el pasaje, el vuelo y todo eso? ¿Quieres ir? Sí, me gustaría, ok. Ve y le dice: aquí está el boleto. ¿Cuándo quieres ir? No, pues en tal fecha. Aquí está tu boleto, te lo dejo pagado. Tú decides si vas o no vas. El boleto ya lo tienes en tu mano. Solo es que te decidas, prepares tu equipaje y vámonos al aeropuerto a buscar el avión y a volar. Así, el Señor ya nos llamó, ya nos salvó. Ahora tú y yo decidimos si nos vamos cuando pase el avión que va al reino de los cielos, o nos quedamos todavía respirando humo contaminado que está en esta tierra. Yo no me quiero quedar, yo me quiero ir, dice el canto por ahí. Yo no me quiero quedar. El día que Cristo venga, a ver, ¿quién se lo sabe? Ninguno, ¿verdad? Al son de la trompeta mi alma volará. ¿Sabe que por eso los cristianos de antes eran más, su fe estaba más fuerte que la nuestra? Pero si nosotros cantamos ese canto con todo el corazón, al son de la trompeta mi alma volará. No, hombre, a ratito sentimos como que la gloria de Dios desciende sobre nosotros, porque vamos al reino de los cielos. Amén. ¿Qué más dice? Porque si no se van a poner tristes. Verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo prostero. La salvación en tres tiempos: pasado, cuando creímos, cuando se manifestó la gracia de Dios; presente, mantenernos sin dejarnos gobernar por el pecado, presente; futuro, cuando se manifieste nuestra salvación y nosotros heredemos la herencia que está preparada para nosotros en el reino de los cielos. ¿Cuándo será esto? Cuando Jesús se manifieste en las nubes y levante a su iglesia y nosotros seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces gozaremos y entraremos a disfrutar de la plenitud de la salvación. Seremos salvos de esta vida de dolor, seremos salvos de este cuerpo donde sufrimos y pasaremos a la eternidad donde no hay llanto, donde no hay más dolor, sino que todo es alabanza y gloria a nuestro Dios. Esa es la salvación para los hijos de Dios: pasado, presente y futuro, para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuándo? Cuando se manifieste Jesús el Cristo. Gloria a Dios. Verso que es, a ver, vamos a Romanos capítulo 8 al verso 22 y 24 rápidamente. Mire lo hermoso que dice aquí. ¿Sabe que la creación espera la manifestación de la salvación de los hijos de Dios? Dice acá: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Wow.
¿Quién no sufre problemas en esta vida? Todos, ¿verdad? ¿Quién no padece enfermedades? ¿Quién no padece problemas en la vida? Financieros, de salud, en el trabajo, con la familia. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. ¿Por qué habla de las primicias del Espíritu Santo? Porque es lo que tenemos nosotros aquí. ¿Qué más? Nosotros también gemimos dentro de nosotros, ¿qué? Mismos. ¿Qué más? Esperando la adopción de la redención, ¿de qué? De nuestros cuerpos. Fuimos salvos del pecado y de la condenación eterna, pero seguimos en el mundo, aunque ya no somos del mundo. Y en este cuerpo sufrimos porque estamos en la tierra donde hay dolor y maldición. Entonces en este cuerpo está cargado todo eso también. Pero viene el día que el Señor nos va a sacar de este cuerpo, nos va a redimir de este cuerpo, así como nos redimió del pecado, nos va a redimir de este cuerpo. ¿Cuándo? Cuando suene la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso estamos esperando, ¿sí o no? Dale gloria a Dios. Entonces el cristiano, hermano amado, no tiene que estar esperando las cosas terrenales. No, el cristiano disfruta lo terrenal que Dios le dé. Pero lo que el cristiano espera es la transformación, la redención de este cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Sí estamos aquí, ¿verdad? Verso 24, ¿qué dice? Y ahorita sí ya nos vamos. ¿Qué dice? Porque en esperanza, ¿qué dice? Fuimos salvos. Fuimos salvos del pecado y de la condenación eterna. ¿En qué? En esperanza. Wow. En esperanza tenemos vida eterna. Por fe tenemos vida eterna. Pero viene el día que se va a manifestar esa vida eterna. ¿Cuándo? De aquí lo dice. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Nosotros, ¿por qué es esperanza? Porque no hemos visto a nadie que sea transformado. Porque nadie ha subido al cielo, sino aquel que descendió del cielo, y ese es Jesús el Cristo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, ¿nosotros qué esperamos? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Nosotros. Y entonces gozaremos por completo y recibiremos nuestra salvación, la corona de vida eterna. ¿Se acuerda del apóstol Pablo? He peleado, ¿qué? La batalla. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de vida que Dios dará. Bendito el nombre del Señor a todos aquellos que esperan en su nombre.